El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Desde la Alta Edad Media, el derecho canónico es el corpus de leyes de la Iglesia, aunque se emplean también expresiones como ius canonicum e ius ecclesiasticum. Ya para el siglo XVI, ius ecclesiasticum cobra un nuevo sentido, el corpus de leyes civiles que se refieren a la Iglesia. Hoy la expresión derecho eclesiástico se refiere a aquellos tratados de derecho guiados por principios civilistas que se ocupan de las leyes en cuanto son emanadas o recibidas por el Estado. Esto explica, por ejemplo, que en nuestra Facultad de Derecho Canónico tengamos una cátedra de Derecho Eclesiástico y de Derecho Eclesiástico Argentino. Una expresión más amplia será hablar de derecho eclesial, en donde se incluye el derecho canónico, con una especial, pero no exclusiva, referencia a la codificación legal de la Iglesia Católica de rito latino 1983 o de rito oriental 1990. El Vaticano II, cuando define a la Iglesia, dirá que es una realidad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible, y la comunidad espiritual en la que están unidos el elemento humano y el divino, por lo tanto un derecho divino y un derecho humano. Lumen Gentium 8. El derecho canónico se apoya en el derecho divino, entre los cuales debemos diferenciar el derecho divino natural, derecho a la vida, a la intimidad, a la buena fama, el derecho divino positivo, Cristo que ha instituido la Eucaristía, el sacerdocio, cada sacramento. Además posee elementos de derecho eclesiástico, la edad para ser sacerdote, requisitos para el matrimonio. El interés del hombre de bien sostiene el interés del hombre de fe, que tendrá obligaciones y derechos por ser hombre y por ser fiel. Ahora, por su condición de discípulo y misionero, posee primero las obligaciones y luego los derechos. El fiel tiene la obligación y el derecho de observar la comunión, 209, de llevar una vida santa, canon 210, de ser testigo, evangelizador donde vive. Para ello deberá ser alimentado espiritualmente, podrá asociarse y fomentar las acciones en la Iglesia. E incluso está presente esta iniciativa, la del instituto que hoy se crea, en los cánones 215 al 217. Estamos presentando un realismo jurídico que postula que la fuente de todo derecho está en el derecho natural y no en la voluntad del Estado o del legislador de turno o en las costumbres del pueblo, sino que hay algo más allá del hombre, pero que está impreso en su corazón, al que llamamos derecho natural. Pablo lo dirá con otras palabras en su carta a los Romanos, capítulo 2. El derecho canónico es presentado como un conjunto de factores que integran la estructura jurídica de la Iglesia Católica. Por eso, presentado así, será interesante para el hombre de leyes. Y tercer capítulo. Le interesa al hombre de leyes. El hombre de leyes debe ser un hombre de ley. El derecho canónico le será de suma utilidad por las características jurídicas y universales y perennes que le ofrece. Sus logros jurídicos, como por ejemplo el concepto de persona jurídica, la humanización del derecho penal, el desarrollo del derecho matrimonial y de la familia, pero también una serie de reglas que valen para todo sistema jurídico, algo que un hombre de leyes muchas veces aprende, repite y aplica, sin conocer que su origen es canónico. Será el Papa Bonifacio VIII el autor de estas fórmulas breves, en búsqueda de la equidad, la justicia, y cubriendo muchas veces las llamadas lagunas del derecho. Aplicarlas supone una auténtica pericia jurídica. No contar con ellas podrá llevar a cometer aberraciones jurídicas. Mencionemos algunas de ellas. Se podrían nombrar en latín. Vieron que a veces al abogado le encanta mencionarlas en latín, ¿no? Y a veces un latín que es como para analizarlo también. Vamos a decirla en castellano. Algunas. Nadie puede ser obligado a lo imposible. La ignorancia de hecho excusa, pero no la de derecho. Conviene restringir lo que es odioso y ampliar lo que es favorable. Al que sabe y consciente no se le hace injusticia ni dolo.
En las causas oscuras hay que inclinarse por el partido menos severo. Se deroga el género por la especie. Lo accesorio sigue a lo principal. El que calla se considera que otorga. En la aplicación de las penas hay que seguir la aplicación más benigna. Quien puede el más, puede el menos. Quien lleva la carga debe percibir el provecho. Se ha de considerar como nulo todo lo que se hace contra el derecho. Se puede hacer por medio de otro lo que se puede hacer por sí mismo. Y una de las que más le debe interesar al hombre de bien, al hombre de fe, al hombre de ley. Es cierto que peca contra la ley el que se adhiere a la letra y prescinde del espíritu. El hombre de leyes encontrará en el derecho canónico algunas características que lo vuelven más que interesante. La universalidad. Con el derecho canónico no se ordena un territorio o población concretos, es para todos los bautizados en la Iglesia y se dirige a todos los hombres que deseen formar parte de ella. Unidad y variedad. Es un solo ordenamiento jurídico, una misma autoridad. Romano Pontífice, la palabra papa no aparece en el Código de Derecho Canónico, pero es lo que nosotros entendemos, los obispos, con obligaciones fundamentales para todos los fieles. Unidad sin uniformidad, ya que cada obispo, incluso en conjunto con otros obispos, pueden particularizar más la legislación, adecuándola a su realidad. Plenitud. En su propio ámbito o competencia tiene todo lo necesario para determinar y regular con plena soberanía sin depender de un ordenamiento superior. Flexibilidad. Se adapta fácilmente al espacio y al tiempo de cada realidad en el mundo y no pierde su unidad en los elementos esenciales. El código actual se inspiró en principios del último concilio y es fruto de muchos años de estudio, de consulta, de reflexión. Se buscó que sean verdaderas normas las que contiene el código, que se coordine adecuadamente el fuero interno propio de la conciencia y el fuero externo, que regule la relación visible entre las personas evitando contradicciones. Que además de la justicia se tenga en cuenta la caridad, la templanza, la humanidad y la moderación, por las que se tiende a la equidad. Es por esto que utiliza exhortaciones donde no se requiere una obligación estricta. Convertir en ordinarias las facultades extraordinarias de los obispos de dispensar, para que se cumpla mejor el fin pastoral, salvo los casos reservados, en razón del bien común. La dispensa como un instituto canónico que luego será utilizado por otros sistemas jurídicos. Quien más sabe de derecho, más capacidad tiene de dispensar. Aplicar el principio de subsidiariedad, promoviendo el desarrollo de la legislación particular, para descentralizar no solo la aplicación, sino también la producción de normas, sin que afecte a la disciplina universal. Proteger la igualdad fundamental y los derechos de todos los fieles y la diversidad de funciones. Distinguir claramente las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en la potestad eclesiástica. Mantener el principio de territorialidad para la determinación de las jurisdicciones eclesiásticas, pero se lo complementa con el principio personal, estableciendo cuando sea conveniente jurisdicciones personales. Entre otros logros se destacan la claridad, la creatividad, la nitidez, el equilibrio entre principios y leyes. Al hombre de leyes le interesará conocerlo para comprender la organización interna de la Iglesia, su personería jurídica, su relación con el ordenamiento civil y el correcto tratamiento en ambos fueros. El hombre de leyes debe saber también que muchas normas de la vida de la Iglesia no se encuentran en sus códigos. Buena parte del derecho litúrgico, el derecho concordatario, las leyes especiales, por ejemplo, de canonización, de organización de la curia romana, el derecho particular, el derecho propio, sobre todo en la vida religiosa, las costumbres. Por consiguiente, aún desde una perspectiva normativista, conviene hablar de un derecho eclesial y no solamente canónico. En otras palabras, no todo el derecho canónico está en los códigos y en las normas complementarias.
Esto es solo una síntesis del por qué es interesante el derecho canónico, porque nos debe interesar a todos los que aspiramos a ser considerados hombres de bien, hombres de fe y hombres de leyes. Este instituto es un signo de que hace falta interesarnos más, que como ciudadanos y como profesionales, como pastores y fieles debemos preocuparnos para que la ciencia jurídica y canónica se aplique en nuestra sociedad y en nuestras comunidades cristianas. Cabe pedirles que después de estas palabras y de estos minutos que me han regalado, a mí no me gustaría escuchar que alguien diga qué interesante lo que dijo el Padre. Felicito a todos los que hacen posible este espacio, este tiempo también para el derecho canónico y el eclesiástico. La Facultad Santo Toribio de Mogrovejo de la Universidad Católica Argentina les da la bienvenida. Les ofrece estudio, asesoramiento y biblioteca especializada para el interés de todo hombre de bien, todo hombre de fe y de leyes. Muchas gracias. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.